Se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Juanra Lucas. Sí, Ana Comellas. Cuando estabas en la radio o en la televisión, ¿te preocupaban mucho las mediciones de audiencia? ¿Afectaban realmente al programa? Esa es una pregunta que tiene muchas respuestas posibles, querida mía. Dame una que sea verdadera. Verdadera. En la televisión mucho. En la radio también, pero menos. Por la forma de medición, pero sobre todo por la periodicidad. En televisión, cuando llegabas a la tele por la mañana, lo primero que hacías era ver las audiencias. Incluso antes de ir a la tele, llamar por teléfono o te enviaban el dato. Oye, ayer hiciste tal, hoy hemos hecho tal. En televisión forma parte de la rutina. No es cuando yo estaba en televisión, o sea que sí, me preocupan mucho. En radio menos, pero porque van mucho más distantes en el tiempo las mediciones de audiencia, suelen ser los EGMs. Ahora se mide también a través de los clics, que no me gusta decir clics, pero bueno, en internet, pero es mucho menos, está mucho menos institucionalizado, no está formateado, digamos. Las mediciones de audiencia sirven sobre todo a efectos comerciales para que los potenciales clientes o inversores en ese determinado medio tengan una referencia. Pero a los profesionales nos preocupan en la medida en que esas mediciones de audiencia pueden suponer, en el caso de la televisión sobre todo, una caída de un programa. O sea, sí afectan. En todo este rollo que he hecho al principio de este podcast, que nuestros habituales van a huir despavoridos, pues sí, es una cosa que vamos a ir desgranando en los próximos minutos. Ana, no sé por qué me pones en este brete. Bueno, pues porque esta vez no voy a ser yo la que te enseñe nada nuevo, Juanra. Tú ya lo has dicho, ¿no? Las audiencias de radio las mide el EGM, el Estudio General de Medios, y no mide únicamente los de radio, sino también los de televisión, prensa, cine, internet. Va añadiendo medios, pues según la realidad de los medios van cambiando. Se elige una muestra, un número de personas del total de la población, y se les hace una entrevista preguntándoles por sus hábitos de consumo. ¿Qué programa de radio escuchaste ayer? ¿Qué periódico leíste? ¿Qué buscaste en internet? ¿Qué revistas has leído las últimas semanas? Etcétera. Te preguntan también por los dispositivos que tienes en casa, televisores, radios, tablets, smartphone, y otras preguntas sobre tu estilo de vida, el tipo de vivienda que tienes, si te vas de vacaciones, qué te gusta hacer en tu tiempo de ocio, qué compras. Estas muestras se eligen para que sean representativas del total de la población en España, porque claro, no podemos entrevistar a 48 millones de personas que vivimos en España. Si se hiciesen aleatoriamente, como sacar nombres de un sombrero, existiría el riesgo de coger, pues no sé, demasiados señores de Cuenca, pocos altos directivos o a todas las personas que les gusta el surf y claro, ellos no serían representativos del consumo del país. Es una encuesta, literalmente el EGM es una encuesta. Eso es, y está un poco sujeta, lo veremos luego, a lo que tú recuerdes del día anterior, porque bueno, también es muy difícil saber, ¿no?, todo lo que escuchaste, todo lo que viste. El caso es que suelen utilizarse otras fórmulas para elegir a los participantes, no lo aleatorio, que combinan una parte de estratificación, de dividir a la población por edad, género, localidad, nivel de vida, y a partir de ahí podríamos ya seleccionar de forma aleatoria. Y si, por ejemplo, la población en España, que no es un ejemplo, que es real, tiene un 51% de mujeres y un 49% de hombres, lo que intentaré es que mi muestra también cumpla esa proporción, esa cuota. Lo mismo haría con la edad, la localización, etc. Así que, lo que decimos, si quiero tener representados a 48 millones de personas en una muestra de 10.000, 20.000, 30.000 encuestas, para que con los datos que obtengo pueda extrapolar de manera final el resultado de la población, pues lo tengo que hacer, no aleatoriamente. Criterios estadísticos. Eso es. De pura ciencia estadística, eso es el EGM. El objetivo de ese EGM es poder conocer el consumo de los medios, las audiencias agrupadas por segmentos de población y estilo de vida. Así puedo saber si una emisora de radio tiene una audiencia más o menos joven, que tiene determinados intereses o si tiene mayor o menor poder adquisitivo. Y luego lo que decía antes, que es muy relevante también, si una empresa quiere anunciar, o una empresa que quiere anunciar su producto en la radio, en la televisión o en la prensa, va a poder buscar a través de estos sistemas de audiencia en qué medio está su público, a qué nicho se dirige y dónde lo localiza ahí, para intentar maximizar el alcance de su publicidad y que llegue al máximo número de personas que puedan estar interesadas en ese producto. Y en el caso de la tele, si mal no recuerdo, Cantar Media coloca un audímetro en tu televisor y recoge minuto a minuto lo que se ve en él. Entiendo que previa selección de las familias participantes para que sean representativas de toda la población. Y dentro de la familia es curioso porque
cada persona del núcleo familiar, sea hombre, mujer, abuela, abuelo, jubilado y tal, tiene su propio mando para que el aparato detecte exactamente quién está viendo qué programa en qué momento. Frente al EGM, que presenta resultados en 3 oleadas al año, en abril, junio y noviembre, y en las jornadas previas te aseguro que en las radios estamos temblando, Kantar presenta resultados al día siguiente. O sea, la tele se mide, como te decía antes, todos los días, con lo que se da una visión más rápida de lo que ocurre, aunque solo en un medio, claro, es la televisión. También proporcionará información más detallada para los anunciantes, entiendo, porque conozco los momentos de máxima audiencia dentro de un programa, cosa que en la radio no se puede hacer. Pues Juanra, yo de pequeña estaba deseando que pusiesen un aparato de esos en mi casa. Yo quería ser la audiencia. Yo conocí una vez una persona que lo tenía, pero no creas que... Es que tampoco conocías gente, o sea, eso debe ser más difícil que te toque la lotería. Yo quería tener el poder, no ser la extrapolación de la encuesta. Si lo pusiesen ahora en mi casa, sin embargo, mi influencia sobre la audiencia sería casi nula. 6 personas en casa y no creo que la tele esté encendida más de 2 o 3 horas en toda la semana. Pues ella está midiendo un dato. Y tampoco es televisión como tal, sino consumo en plataformas como Netflix o HBO. Entiendo que estos medidores pues también se habrán ido adaptando a esto. Claro, todo eso que me estás dando es información, igual que lo que hagan tus hijos, que tampoco verán la tele, o sí, como lo tenéis ahí. Ellos no ven la tele, Juanra, ellos ven otras pantallas, como tú y como yo, que no nos engañemos, en eso somos muy adolescentes. Y me temo que le echan bastantes más horas de las que le echaba yo a su edad a la tele a esas pantallas, ¿no? Incluso con las llegadas de los nuevos canales que en los 90, ¿no? Que fue ahí cuando no solo teníamos ya la 1 y el UHF. ¿Y cómo se mide ese consumo en redes sociales o en otras aplicaciones? Pues hoy vamos a hablar de así funciona esto, de los datos y el mercado de la atención. Y para eso te voy a presentar a David Sánchez, que es el director de soluciones digitales de GFK DAM, la empresa responsable de medir el consumo digital de los españoles en los últimos años. Ya hemos visto cómo se medían y se miden las audiencias de radio y televisión, así un poco por encima, pero ¿cómo se miden en Internet? Yo hablaba antes de los clics. La cosa es mucho más complicada, no es solamente el clic, que imagino Os que prestaré toda y mi algo atención. que nos preocupa a todos, pero para lo que no sé si sabemos o podemos poner remedio. ¿De dónde salen los datos? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si la pregunta es demasiado global y tendríamos que ir a algo más preciso. La pregunta responde a la realidad que tenemos en Internet, que hay muchísimos datos y se genera mucho dato. Y muchas veces esto, que podría parecer muy beneficioso, pues genera cierto problema. Como es Internet, que hay sobreabundancia de todo, también de información, pues también hay sobreabundancia de datos. Y hay que poner un poquito de orden para saber qué queremos hacer con ellos. Por tanto, cuando decimos cómo se mide Internet, pues se mide de una forma que pues has descrito antes más o menos cómo se hace. En el caso de la televisión es muy parecido también en Internet, porque lo que queremos es saber cómo se comporta la población española internauta. Y para eso lo que necesitaríamos, lo que sería perfecto, es algo que ha dicho Ana antes, es medirlos a los 48 millones. Pero no es posible, ya os lo digo. Primero, no se dejan y luego no hay dinero que pague eso. Con lo cual, lo que tenemos es que, estadísticamente, seleccionar una muestra, algo que ya habéis comentado. Y esa muestra va a representar al total población. ¿Y qué hacemos con ellos? Primero son voluntarios, evidentemente, se les incentiva. Y lo que hacemos con ellos es, como describíais antes, el tema del mando a distancia y el aparatito ese de Kantar. En nuestro caso no tienen un aparatito, lo que tienen es una software o una aplicación en su móvil. Por tanto, imaginaros, eso no va a ocurrir, Juan Ramón, pero imagínate que te reclutamos como panelista dentro de esta panel de audiencias. A lo mejor nos divertimos, David. Pues vamos, eso es seguro. Otra cosa es que sea ético, pero divertirnos nos vamos a divertir mucho seguro. Imagínate que te reclutamos porque cumples con un criterio sociodemográfico que estamos interesados en obtener para que ese panel, esa muestra, sea representativa, exactamente como describía antes Ana. Y es representativa en aquellas variables que hacen que tu comportamiento sea distinto a otro español. Tu sexo, dónde resides, qué dispositivos tienes. Esto es importante porque esto no es como la tele, que solo tenemos la tele. Aquí podemos tener un smartphone, que además es un iPhone.
tenemos una tablet, o puede ser un iPad, o tenemos un ordenador o un portátil. Es decir, hay muchos sitios donde monitorizar lo que estás haciendo. Por tanto, te necesitamos a ti, que cumples con una serie de requisitos, te reclutamos y lo que vas a hacer es instalar un software, en el caso de tu ordenador, o una aplicación, en el caso de tus dispositivos móviles. ¿Vale? Y desde ese momento, minuto a minuto, estamos recogiendo toda la información de tu consumo digital. Y tú dirás, joder, esto es un poco Gran Hermano, ¿no? Pues es verdad, nosotros lo tenemos estipulado así, como fenómeno Gran Hermano, en el que tú, durante las primeras semanas, puedes sentir que estamos recogiendo tu navegación. Y que digas, ya sé que tú no, Juan Ramón, pero puede haber otro tipo de gente que diga, yo no voy a hacer determinado qué tipo de consumos en Internet porque no quiero que me los vean. ¿Vale? Ese periodo ventana es el periodo Gran Hermano. Y ahí lo que ocurre es que la persona que colabora con nosotros, o bien continúa colaborando porque dice, bueno, yo al final vuelvo a mis rutinas, o se da de baja. Y eso, de hecho, lo tenemos estipulado como en 3-4 semanas. A partir de ese periodo ventana, de ese periodo Gran Hermano, es cuando ya recogemos y reprocesamos esa información porque ya hay un comportamiento habitual, normal, de la gente que participa con nosotros. Así que, como veis, en lo esencial, en lo que tiene que ver con cómo medir el consumo, es muy parecido, salvando las distancias, evidentemente, del consumo digital respecto de tele, que lo que se puede estar haciendo para la parte de televisión. En vuestro caso está claro lo que hacéis con los datos, porque es un contrato. Pero, ¿qué hace el resto del mundo con esos datos? ¿Se utilizan también a nivel comercial? Cualquiera de nosotros, cuando estamos navegando a través de nuestro dispositivo móvil o de nuestro ordenador, vamos dejando un rastro. Todos. Un rastro que teóricamente lo que hace es facilitarnos la vida. Es decir, que cuando entremos de forma continua en determinado tipo de contenidos, o cuando vamos a comprar en Amazon o en cualquier otro lado, recuerde la información de que yo he estado ahí y me haga la vida más fácil. Esa es la función principal de esas pistas, esas miguitas que dejamos las cookies. Pero significa también que estamos dejando pistas sobre nuestra propia navegación. Y esos son datos, y es relevante. Y eso tiene un coste, mejor dicho, tiene un precio. Y el precio es, bueno, pues esto que hablamos sobre el valor de los datos, el valor del data y de la información. En nuestro caso, en GFK, utilizamos esta información de cookies que directamente se recopilan a partir de nuestros clientes y que, esto es un proceso muy complicado, pero que integramos en nuestros datos de panel que os comentaba antes para hacer la información más rica, más granular y poder tomar mejores decisiones. Porque si no, el dueño de esos datos, ¿quién es? ¿La propia plataforma en la que estoy navegando o en la red social? O... Pues depende de cuál sea la tecnología que está recogiendo esos datos. Es decir, las páginas web utilizan tecnología que necesitan de estas cookies, de estos rastros, para poder ofrecer sus servicios. Y pueden ser de empresas de marketing, de publicidad o de investigación, como en nuestro caso. Pero ojo, cuando nosotros utilizamos este tipo de cookies, evidentemente se tiene que hacer manifiesto, y esto es reglamento de la Unión Europea, el uso que se va a hacer de este tipo de información. Sí, lo que pasa es que yo ahí veo que al final es responsabilidad nuestra, ¿no? Que nunca leemos. No sé si esa información es pública y yo puedo de alguna manera rescatarla o no, o está custodiada efectivamente por la web en la que estoy entrando o por la red social por la que estoy navegando. Yo creo que tenemos que rebajar un poco a nivel de usuario, de consumidor, digo, de individuo, tenemos que rebajar un poco la tensión sobre dónde van nuestros datos. Sobre todo dentro de los límites de la Unión Europea, porque aquí las políticas son muy estrictas, es decir, en la gestión y en el tratamiento de este tipo de datos, en la que ese tipo de usos tiene que quedar muy marcado para lo que se utiliza y sobre todo marcado que no salga fuera de los límites de la Unión Europea. Es verdad que tienen esta función de que sea más sencillo, en definitiva, la experiencia como usuarios de Internet, y el uso que se puede hacer de esos datos es siempre anónimo. Entonces, ¿cuál es la información que circula, la información que se vende? ¿Hay alguna frontera entre lo que tú estás diciendo y lo que es el comercio con información sobre posibles clientes de determinada compañía? Para poder medir el consumo, la industria decide elegir una empresa que vaya a ser quien provea de esos datos de forma homogénea a toda la industria. En este caso es GFK.
Y esos datos que produce GFK van a ser la moneda común para la toma de decisiones. Y básicamente que las empresas, en primer lugar los anunciantes, las agencias y los propios soportes publicitarios se guíen por la misma moneda común, sean comparables y los datos se sepa de dónde se están obteniendo y cómo. Y tienen una traza que se puede seguir y que no hay ningún tipo de preocupación o sospecha hacia dónde se va. Entonces estos datos básicamente se utilizan para que ordenen lo que es el consumo digital en España y que anunciantes, que agencias puedan tomar decisiones sobre dónde dirigir sus mensajes publicitarios. Ponnos algún ejemplo, David, para que lo entendamos. Imagínate que yo tengo una pequeña empresa, no sé, de algo que no me guste, los bolsos. Por una parte me gustaría saber qué tipo de bolso es tendencia, ¿no?, para poder ajustar mi producción quizá, y por otra me gustaría poder poner publicidad de mi empresa en diferentes webs y redes sociales. ¿Cómo podría ayudarme la información que vosotros obtenéis en eso? Genial, pues es muy buen ejemplo. Es que los bolsos son lo mejor. Porque además es que reúne muy bien las dos vertientes de qué se puede hacer con este tipo de información. La primera que describías es cuáles son los bolsos que son tendencia, o quiénes lo pueden consumir, o quién es el público objetivo al que se puede dirigir. Eso forma parte de la parte de investigación. Y a ti te interesa consultar este tipo de datos para conocer cuántos bolsos se compran, cómo se compran, dónde se compran, quién los compra, qué es tendencia y si esa gente que los compra además utiliza redes sociales y si las utiliza, si son más de TikTok o si son más de Instagram o de Facebook. Por tanto, responde a una necesidad que tienes, Ana, de conocer qué está ocurriendo con el consumo de ese producto en Internet. Y esa información se provee, se utiliza y tiene ese foco de investigación / estrategia. Y ahora vamos a la siguiente que describías. Te pones en el papel de pues una diseñadora de bolsos y lo que necesitas es que tu producto llegue a mucha gente, sea conocido y por tanto se consuma. Esa es la parte más de planificación de medios y por tanto ahí lo que vas a hacer es conocer dónde ese público objetivo que habías analizado anteriormente es más susceptible a que tú le impactes con tu publicidad. Y por tanto, le digas a tu agencia, quiero que la publicidad esté en redes sociales, concretamente en TikTok, o además en plataformas digitales de podcast, básicamente porque mi público está ahí. Y por tanto, hago que mi inversión en publicidad sea más eficaz, porque al final es lo que quieren todos los anunciantes, que su dinero rente más, es decir, que con el mismo dinero podamos llegar a más gente, ¿no? Y entiendo que esto además habrá movido realmente el mercado de la publicidad, porque antes Internet no existía como plataforma para ser visible, estaba la televisión, la radio, pues la publicidad en la calle, ¿no?, la parte más física. ¿Ha habido de verdad un movimiento francamente visible a la hora de distribuir los presupuestos de publicidad en las diferentes marcas? La respuesta corta es sí. Mucho. De hecho, es que Internet es el primer medio ya en inversión publicitaria en España. Y el hecho de que haya tantos datos y que Internet sea un medio tan medible favorece esto. Porque, y yo con esto pretendo describir la realidad, pero es verdad que lo describía Juan Ramón antes, para analizar el rendimiento de tu publicidad en radio, pues puede que utilices el EGM, que son encuestas que se hacen 3-4 veces al año. Sin embargo, el rendimiento sobre la publicidad que puedes tener de tu publicidad de bolsos en Internet es inmediato, pero cuando digo inmediato es en tiempo real. Con lo cual da una mejor sensación de qué está pasando con tu dinero que inviertes en publicidad en el medio digital. Con lo cual, pues cada vez los presupuestos no es que ya vayan cada vez más a Internet, sino que además dentro de Internet hay distintas tipologías de presupuestos en función de cuál es tu objetivo. Imagínate, y seguimos con tu ejemplo de bolsos de empresaria, ¿vale? Al final monto. Lo veo, yo lo veo. ¿Lo viste hecho una mano? Ahora tengo todos los datos ya. Claro. Imagínate en esa faceta tuya de empresaria de bolsos, que además lo que quieres es, estoy empezando y lo que necesito es incrementar la notoriedad, el conocimiento de mi marca, porque no me conocen. Y eso en marketing lo definimos como objetivos de branding. Y tu campaña debe responder a eso.
El objetivo principal es que te conozcan. Y luego hay otro objetivo muy distinto que responde en marketing al palabra, perdonarme, que es de performance. Y básicamente ahí el objetivo ya no es que te conozcan, sino que te compren. Yo soy el más viejo del lugar, que a mí me cuesta mucho entender la forma en que funciona todo este mercado. Sí parece claro que esencialmente los objetivos siguen siendo los mismos, pero tienes una capacidad que antes no tenías, que es recopilar datos sobre el público al que te diriges. Y el negocio, imagino que es vuestro modelo de negocio, es gestionar esos datos. ¿Cómo obtengas esos datos? Tú nos decías al principio de la conversación que son voluntarios. O sea, que tú no... Pero las cookies también te permiten seguir rastros de gente que no es que haya dado su autorización para que sepan cómo piensa y qué le interesa, sino que va dejando ese rastro con las cookies. Sí, con la pequeña paréntesis de que solo gestionamos las cookies de la gente que colabora con nosotros. ¿Los algoritmos cambian nuestras tendencias? Lo cambian. Lo cambian. O sea, que detectan lo que me interesa, me van mostrando contenido similar, interesante para mí, y por ahí... entre lo que me gusta a mí y lo que se va potenciando a través de esa información y de lo que se tiene de otras personas o de otras tendencias que pueden confluir en un momento determinado, empiezas a cambiar el mercado. Totalmente. Pero yo en esto no voy a ser políticamente correcto, a pesar Por favor. Porque podría decirte que somos nosotros los que cambiamos y que es el algoritmo el que recoge ese tipo de cambios. Y eso sería muy políticamente correcto. Pero lo cierto es que un algoritmo lo que hace es maximizar la posibilidad de que tú reacciones a algo. ¿Y cómo lo hace? Aprendiendo de tu comportamiento. Y si ve que has dado 2 veces a una foto de gatitos, pues asume que te gustan los gatitos. En el caso de Ana serían bolsos. También gatitos. Vale. Sí. Voy a hacer bolsos de gatitos. Y lo que ocurre básicamente es que va a aprender de todo esto y va a ofrecerte aquello que sabe que vas a tener mayor posibilidad de que te pueda gustar. Y dirás, bueno, pero ¿eres tú el que de forma voluntaria está empleando más tiempo o que le da like a ese tipo de fotos? Sí, pero es sobre el contenido que te está testando de forma continua cuáles son los intereses que a ti pueden gustarte y maximiza esa posibilidad de ofrecerte básicamente lo que tú quieres. Y básicamente lo que son es un buen, para lo más positivo, lo que hacen es que maximizan la posibilidad de que tú veas cosas que te gusten, pero puede que sean también cosas que odies especialmente, o aquellas que te hacen sentir más afín con un determinado tipo de grupo ideológico o de pensamiento y en el que va a ser difícil que salgas porque cada vez vas entrando más y más por esa afinidad a ese tipo de contenido. Vosotros gestionáis los datos de personas que han dado su consentimiento para que eso se haga así. Pero esos algoritmos de los que hablamos en principio en abstracto responden a determinados... Hay empresas, hay intereses, hay comunidades, todo eso puede someterse a control. Entendamos que en estos momentos las leyes todavía están muy verdes sobre esto, si es que las hay, pero ¿todo esto se puede y se debe someter a control? No, lo primero es que nosotros tenemos una posición de observador imparcial. Es decir, nosotros constatamos la realidad del consumo. No hay ninguna manera de que nosotros influenciemos a través de algoritmos ni de ningún otro mecanismo en el consumo. Nosotros simplemente recogemos la realidad del consumo en España. Aquí yo me pongo la gorra de usuario amante de Internet y que cree que Internet es algo maravilloso y que ha facilitado la vida de todo el mundo. Pero también soy crítico y entiendo que hay usos que responden más a intereses comerciales que a facilitar la vida de los usuarios, ¿no? Y yo, como puedo ser crítico, puedo pensar que para mí es vital poder comprar algo que quiero en un momento dado y que me lo lleven a casa. Eso es un beneficio evidente, pero quizá no veo tanto beneficio en entrar en una determinada red social y poner corazones a cosas. No veo un beneficio inmediato. Eso existe y somos libres para poder acceder y consumir el tipo de contenidos que queramos. Pero es verdad que el uso de los datos debería estar muy claro. Es decir, en el fondo creo que deberíamos tener mayor cultura digital o se debería perseguir que tuviéramos mayor cultura digital, simplemente para que
pues no haya muchas veces este run de a saber qué están haciendo con mis datos, seguro que por detrás lo están vendiendo a gente muy mala, que están en países muy oscuros y que están haciendo cosas, y en el fondo es en detrimento del propio medio porque hacen que no se confíe en Internet. De todas formas, fíjate, es que con la radio llevamos 100 años, con la televisión 70, 80, y es que sin embargo esto, estábamos comentando antes que hace 16 años que nació el primer iPhone. Solo 16 años. Pon que haga 10 años que los smartphones son de consumo público. O sea, que de verdad masivamente todo el mundo tiene un smartphone. Y claro, nos estamos enfrentando, las redes sociales cambian mes a mes en las cosas que ofrecen, en el tipo de publicaciones que puedes hacer, en cómo puedes interactuar. El propio WhatsApp, que era simplemente de mensajería, ahora permite crear comunidades, pones tu estado, cada vez van haciendo más cosas, y es que realmente estamos en pañales todavía frente a otras tecnologías que están mucho más maduras y que ahí sí que tenemos ese control, ¿no? Y al final lo que tú dices, la publicidad que aparece en medios convencionales está muy controlada. Primero hay N medios, 20, 30, 100, los que sean, pero hay N y la publicidad que aparece es una, o el contenido que aparece está arreglado. Sin embargo, aquí hay millones de creadores de contenido a lo largo del mundo y bueno, y queda a su discreción lo que publiquen o no, y también queda a discreción de los usuarios lo que consuman o no de ese contenido, claro. Sí, totalmente. Las posibilidades que, si te pones la gorra de anunciante con tu marca de bolsos, lo que ocurre es que las posibilidades de poder invertir tu dinero se multiplican en el caso de digital. Y ocurre además que eso no es un problema que tenías en tele ni en radio, pero ni para mejor ni para peor, básicamente porque es lo que había y se medía como se medía. En este caso las posibilidades son muchas, los datos que vas a poder obtener también son muchos, y la realidad es que no vas a tener 5 o 10 alternativas, sino probablemente vas a tener miles, con lo cual se sofistica todo más y tienes que conocer bien dónde quieres que vaya tu dinero en este caso. Oye, la gente... La información que facilita es cierta. Siempre tú decías hace un momento que puede que haya alguna información sesgada y tal, pero en general, ¿cómo somos los españoles, si es que se puede ir más allá de los clientes con los que trabajáis vosotros, ante las redes sociales y ante las preguntas relativas a las redes sociales y nuestro comportamiento en ellas? Lo primero es que nosotros, para generar estos datos de GFK-DAM, que es básicamente la moneda que utiliza la industria digital a la hora de analizar los datos, colocar la publicidad, lo primero es que nosotros no preguntamos, es importante. Nosotros observamos el comportamiento y nosotros vamos a obtener ese comportamiento porque tú colaboras con nosotros, implementas este software, esta aplicación en tus dispositivos, y ahí no hay preguntas, ahí estamos recogiendo tu navegación, tú no intervienes. ¿Y esto por qué es importante y por qué pongo el foco ahí? Porque si yo te preguntara, Juan Ramón, ¿dónde estabas ayer navegando a las 3:54? ¿Qué me dirías? Pues no me acuerdo. Vale. Y ahora tú piensas que me quieres impresionar y no quieres que yo piense que no te acuerdas. Estabas viendo un documental de la 2 en Exacto, internet. en la página web de la 2. Estaría documentándome para mi artículo de La Razón, sí. Bien. Ocurre que, pues, en la mayoría de los casos no te vas a acordar. Y si haces un esfuerzo para acordarte, la respuesta va a ser, pues yo creo que estaba pues a lo mejor viendo algún artículo como, pues algún tipo de contenido para La Razón, pero no conseguirías concretarme exactamente en qué página web estabas, pero no solo en qué página web, sino además cuál era el artículo, el contenido, la URL de esa página web, es decir, el trocito que identifica esa página web en tu navegador, no me lo sabrías dar. Con lo cual, tenemos varios problemas aquí, ¿no? Primero es de que cuando interviene la declaración en un consumo tan fragmentado como es el de Internet, puede que no recuerdes, y si recuerdas, no me lo quieres decir. En definitiva, al final, para obtener el tráfico, el consumo del tráfico de los españoles, básicamente no interviene la declaración. Y estamos obteniendo este consumo
directamente de forma observacional a través de... Las cookies. ¿Y la pista que vas dejando? Una cookie no es igual a Juan Ramón Lucas. No se llega nunca a eso. Es verdad que los sistemas de otro palabra que está muy de moda, data science, de ciencia de datos, lo que hacen es aprender que cada vez hay más cookies que se comportan como un varón de X años y por tanto van, bueno, pues asimilando lo que debería estar detrás de esas cookies, pero nunca van a saber que detrás está una persona con nombre y apellidos. Oye, ¿y esas personas, David, cómo son? Siempre nos pensamos, ¿no? De mis hijos se pasan horas ahí con TikTok y tal, ¿no? Y creemos que los adultos hacemos un consumo más responsable. ¿Cómo la sociedad en España cómo se está moviendo? ¿Hay diferencia por edades, por modos de vida, por estar en determinadas ciudades o no? Pues mira, lo primero, para que podamos partir de una métrica común y podamos partir de un contexto conocido para todos, es que de media el español navega al día 3 horas 13 minutos en octubre. Es decir, del día, 3 horas y 13 minutos lo dedica al consumo de Internet. ¿Qué os parece? ¿Mucho? ¿Poco? Me sorprende cuando a veces el teléfono te da sus estadísticas. Es verdad que suma todo. Días que tú no eres consciente de que has estado, no sé qué decirte, pues media hora viendo gatitos y bolsos en Instagram. La suma de todas las veces que al final he usado WhatsApp, los micro momentos que he dicho, uy, ¿qué edad tiene no sé quién? Y he mirado en la Wikipedia y no sé qué y tal. Al final todo eso suma y efectivamente, bueno, no son tantas. Podrían ser más. Yo creo que vuestra respuesta está influenciada por el uso que hacéis, que veo que es muy intensivo. O sea, ¿a ti te parece que 3 No. De hecho, en el fondo, mi posición aquí es como muy escéptico. Es decir, para mí los datos son los que son y significan algo cuando los comparo con otras cosas. Por ejemplo, si lo comparo con el uso medio de televisión o de radio, es superior. Si pongo en comparación esta media con los usos, por ejemplo, por franjas de edad, podríamos pensar que los nativos digitales, la nueva generación Z, etcétera, son mucho más intensivos en el consumo. Pues lo he dejado así abierto en interrogante porque no tanto. Es decir, tenemos comportamientos ya muy parecidos en todas las franjas de edad. Es verdad que luego cuando entramos en el dato en particular, en determinado qué tipo de consumos, en determinado qué tipo de contenidos varía, pero como media no hay grandes diferencias en torno a edades. Es verdad que todavía sigue siendo un poco superior en el caso de los más jóvenes, pero no tanto. Yo no puedo creer, me cuesta aceptar que yo paso más o menos las mismas horas que mis hijos pendientes del móvil y de lo que lleve TikTok y todo este tipo de cosas. Es verdad que cuando vamos al caso particular y nos analizamos, pensamos que existen ese tipo de diferencias y probablemente en tu caso los haya. Estamos hablando de medias. Pero hace unos meses sacamos un estudio, a mí me pareció muy divertido, sobre el gaming en España, los juegos. Claro, cuando se habla de gaming, que es un concepto que periodísticamente ha funcionado mucho porque, bueno, pues ha encontrado esa ubicación como palabra, yo creo, en la mente de todos los que consumimos este tipo de noticias, pensamos en el tío que está sentado en su habitación, prácticamente sin salir de la habitación y que está todo el rato jugando, ¿no? Pero claro, cuando veamos este estudio es que gaming también es el señor o la señora que está en el autobús jugando al Candy Crush. Y eso consume mucho tiempo. Y de hecho, probablemente es que creo que el señor o la señora piensa que eso no es consumo de Internet, lo es, son juegos online. Y está consumiendo Internet. Y lo está haciendo además mucho tiempo. Por tanto, al final es verdad que en Internet hay una riqueza de consumo de contenidos que supera un poco conceptos que tenemos previos, ¿no? Por ejemplo, yo os preguntaría, ¿cuál es la actividad o el tipo de contenido al que más tiempo dedicamos como media de consumo, de duración los españoles al día? Pues yo me supongo que una red social, ¿no? TikTok o Instagram. Muy bien, justo, 43 minutos al día dedicamos. A redes de media, siempre teniendo en cuenta, nos vamos a comparar cada uno y diremos, pues nosotros mucho más o mucho menos. Aquí sí que es verdad, hay más diferencias por edad en el consumo de redes sociales, pero como media los españoles 43 minutos al día de nuestro día van a este tipo de consumo. Y
¿Cuál diríais que es el tiempo que dedicamos a informarnos? Esto es un poco pregunta trampa, ¿eh? Y os estoy poniendo... Yo en creo esa que media, ¿no? Probablemente menos. 10 minutos. Yo creo que los has visto antes los datos, Ana. No. No, pero Ana es muy larga, ¿eh? Sí. Ana es muy larga. Tiene una larga trayectoria de análisis y es capaz de no intuir, sino ver cosas que los demás no vemos. O sea que Bueno. Y créetelo. de encima de teneros engañados. Créetelo. Pues sí, son 14 minutos de media al día. ¿Y por qué os decía que es una pregunta trampa? Porque el concepto de informarse en Internet es... Claro, es discutible también. Totalmente ¿Qué es información? discutible. ¿Qué vale? ¿Qué no vale? Pero yo creo que ahí, fíjate, es un poco quizá la diferencia entre generaciones, ¿no? Yo quiero saber qué está pasando en Gaza y entro en un medio. Mi hijo quiere saber qué está pasando en Gaza y entra en TikTok. Exacto, y eso entra dentro del consumo diario de redes sociales que decíamos antes. Es por eso que es un concepto que en Internet es difícil de poder acotar, porque yo cuando os decía el tiempo de 14 minutos que dedicamos a informarnos es en medios que entendemos como medios de comunicación. Pero claro, la información trasciende o va más allá de poder encontrarlo en El País, en el ABC, en el Confidencial o en el Español. Bueno, y en todo este análisis, para mí personalmente, Ana, tan interesante, y supongo que para muchos oyentes también, sobre esta realidad cotidiana nuestra y que, sin embargo, ha sido para mí como levantar un poquito la alfombra y ver lo que hay aquí debajo. Universo Podcast, que se nos interesa mucho, David. Yo el otro día compartí contigo un espacio en el que hablábamos del futuro de la radio y se planteaba también el podcast como un elemento que está ahí. Yo estoy convencido de que esto del podcast, en estos momentos, cuando estamos grabando este podcast, en noviembre de 2023, está empezando a brotar como industria seria. Quizá dentro de un par de años, cuando escuchemos esto, digamos, fíjate lo que se planteaban. ¿Cómo veis desde este escenario vuestro de manejo de datos, de conocimiento de la realidad digital, el universo podcast y su relación con los anunciantes, con los comerciantes, con las empresas? ¿En qué medida ese crecimiento, que es incontestable, puede arrebatar mercado a los grandes medios convencionales? El 60% de la población consume contenido audio en formato podcast. El 60% de la población. Estos son 24 millones de personas. Y además, y relacionándolo con lo que veíamos antes, del consumo generacional, además, es un consumo que ha entrado muy bien por generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque todo lo que es a demanda, es decir, todo lo que yo quiero consumir cuando lo quiero, iba a decir que es el futuro. ¿Qué futuro? No, es la realidad. Pero en el fondo que tampoco estamos inventando ahora nada, ¿eh? Es decir, siempre hemos querido consumir los contenidos a demanda, pero la tecnología no lo permitía. Yo era muy joven, pero existía antes una plataforma como era TiVo que lo que hacía era grabarte el contenido de la tele, existían los vídeos para grabarte el contenido de la tele y que tú lo pudieras ver. Te grababas cosas en la radio para poder escucharlo cuando querías. Eso suena muy arcaico, pero era una forma de tener contenido a demanda. Ahora no es necesario hacer eso, ahora tenemos la tecnología de nuestro lado que lo que nos permite es consumir el contenido cuando queremos. El podcast no es más que el reflejo de esa necesidad en el audio. Y la industria no sé si estará a la altura de ese consumo ahora, yo ahí lo desconozco, pero desde luego lo va a estar, seguro, porque de nuevo, repito las cifras. En octubre ha sido de 24 millones de españoles consumiendo este tipo de contenidos, además especialmente afín a la generación Z, y ahí sí que podemos pensar en cómo puede estar posicionado la radio más convencional, y además es un consumo paritario entre hombres y mujeres, es decir, llega a todos los lados. Y donde el prime time, porque en Internet también hay prime time, no es solo algo de la tele o de la radio, a ver si sé decir esta palabra, desestacionaliza, con lo cual publicitariamente es ideal, porque es que puedo llegar a muchas franjas en hora, es decir, no solo esperar a que sean las 8 de la tarde para colocar mi mensaje, ¿no? Y de hecho puedo llegar a otras en las que probablemente no pudiera hacerlo con la radio convencional o con la tele convencional, como es en horas de trabajo. ¿Vale? Con lo cual, indudablemente, yo caigo muchas veces en el error de utilizar el condicional o el futuro, no, es una realidad
en el que entiendo que la industria estará a la altura, si no lo está ya. Pues en esta realidad estamos, Juanra, compitiendo por la atención, que es el nuevo oro, junto con los datos, y viendo cómo funciona esto. Escuchando a gente como David de Sánchez, director de soluciones digitales de GFK Damm, muchísimas gracias. Ha sido un placer asistir contigo a esta lección, como alumno atento a lo que nos estabas contando, y que yo creo que introduce elementos de reflexión a los que vamos a volver muy a menudo en este podcast. Seguro que sí. Así funciona esto. ¿Un podcast? De 21 por 21.